¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Cómo has estado? Acá nomás bien, intentando ponerme al corriente con las materias. Pero ya estás casi. Sí, solo me faltan algunas. Estoy dejando toda última hora. Bueno, ni tanto, pero sí me estoy atrasando un poco. Hay que aprovechar ahora los domingos que estamos a cuarentenar desde hoy día, desde esta semana. ¿Otra vez, doctor? Sí, sí. A partir de ese domingo por 15 días, los domingos están cuarentena rígida. ¿Solo domingos? Solo, No creo que eso funcione muy bien, la verdad. solo domingos. Yo tampoco, soy muy partidario, pero bueno, por la irresponsabilidad a veces de muchas personas tenemos que someternos, ¿no? Bueno, en parte sí, pero bueno, también, bueno, muchas personas no pueden quedarse, digamos, en su casa o por varias razones, por necesidad, igual necesitan pues salir. Sí, sí. No, vamos a tener que hacer un sacrificio extremo. Bien, ¿quién está también en línea? Noelia, buenas noches, Noelia. Ojalá nos escuche. Creo que está sin micrófono. ¿Qué es de los demás compañeros? Les he dado una pauta de más de 5 minutos. Doctor, yo pensé que había mandado el link a la plataforma o algo, porque No, te cuento que no sé qué como, ocurre, no sé qué ocurre. A veces tengo ese problema para las clases de las 8:20, que no reconoce el audio del Zoom automáticamente del equipo. Entonces pide una serie de ah, errores y no sé por qué, porque después no pasan en absolutamente nada. Buenas noches, Denia. la verdad, doctor, yo pensé que ya estaba entrando tarde porque ya, bueno, ya es 8:30. Sí, 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 8:20 les mandé el mensaje, ¿no? Bien, empezaremos. Les había dicho las anteriores clases que ya viendo de forma detenida este tema de la clasificación de las obligaciones, nos iba a tomar unas 3 a 4 clases. Y no es la excepción porque teóricamente se conoce bastantes tipos y clases de obligaciones, pero las más importantes, las que más usamos, las que más se dan en el ámbito del ejercicio profesional, pues es en las que estamos haciendo énfasis. Les había manifestado que me interesaba mucho ahondar en el tema de las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias, que de forma general en la clasificación anterior la vimos. El día de hoy vamos a ver únicamente las dos, las mancomunadas y solidarias, que son las más usadas en el ámbito privado, es decir, entre personas particulares, pero especialmente en el ámbito bancario, ¿no? Los bancos, las entidades financieras, aquellas que se dedican a la otorgación de créditos, trabajan con esta clase de obligaciones independientemente, independientemente de que el préstamo de dinero se trate exclusivamente de una obligación pecuniaria, como ustedes saben, y que lo hemos avanzado en un tema también de forma independiente. Utilizan las figuras jurídicas de la mancomunidad y la solidaridad, especialmente y tratándose de montos fuertes y tratándose de la pluralidad de sujetos. Ahí quiero llegar. Ustedes saben que cuando vimos la clasificación de obligaciones en general, la vimos en relación a los sujetos que la componen y vimos los sujetos singulares o simples que tienen que ver con un deudor o un acreedor y los sujetos plurales, ¿cierto? Varios deudores, varios acreedores. Vamos a empezar compartiendo las diapositivas para después rematar con un documental específicamente sobre las solidarias y mancomunadas. El orden de los factores no altera el producto, para conocer a ciencia cierta en qué consiste cada una de estas y especialmente identificar
llegado el momento del ejercicio profesional, si estamos frente a una obligación mancomunada y solidaria, o solamente obligación mancomunada o solamente obligación solidaria, porque funcionan tanto de forma independiente como también de forma conjunta, ¿ya? Y esto es importante porque a tiempo de poder identificar plenamente de qué tipo de obligaciones estamos hablando, de qué tipo de obligaciones el cliente nos va a exponer el problema que tiene para poder tomar la decisión más adecuada y poder asesorar también de forma muy adecuada. Bien, empecemos. ¿Qué son las obligaciones mancomunadas de forma específica? Son aquellas en que la obligación, ¿sí?, la prestación que se debe, se divide entre todos los acreedores y entre todos los deudores. De ahí que también las obligaciones mancomunadas son parte de las obligaciones divisibles, ¿ya? De las obligaciones divisibles. Se van a llamar obligaciones mancomunadas cuando exista la posibilidad de dividirlas tanto entre los acreedores por la parte que les corresponde, por la cuota que van a reclamar, pero también en la parte de los deudores por la parte o cuota que deben pagar cada uno de ellos para conformar la totalidad de la obligación. Entonces, las obligaciones mancomunadas desde ya van a ser aquellas que guarden característica de divisibilidad, es decir, que se puedan dividir. Para que esto sea posible, es decir, la división de la obligación debe tener precisamente en su objeto que sea divisible, porque de lo contrario, de no existir la posibilidad de dividirla, no podría ser susceptible de un pago ni siquiera parcial. En la gráfica, ¿sí?, ustedes pueden ver deudores y un solo acreedor. Sujeto múltiple por parte de los deudores, es decir, pluralidad de sujetos, más de uno, son dos. Cuando hablemos de mancomunidad o hablemos de las obligaciones mancomunadas, vamos a hablar de que voy a dividir la obligación, ya sea entre los acreedores o sea entre los deudores. En este caso son dos los deudores y es uno solo el acreedor. Si el monto fuera unos $10,000 y se ha establecido esta obligación con carácter de mancomunidad, quiere decir que entre estos dos deudores deben pagar esos $10,000. Y si es divisible el objeto, es decir, es divisible la obligación, a cada uno le tendría que corresponder $5,000, ¿cierto? $5,000. ¿Para qué? Para pagarle al acreedor. ¿Sí? De ahí que en esta clase de obligaciones, llamadas mancomunadas, la característica esencial es que sean obligaciones consistentes en sumas de dinero. ¿Ok? Bien, ahora, la división que se va a dar de la obligación, ya sea entre los acreedores o ya sea entre los deudores, es en partes iguales, salvo que se haya establecido algo distinto en el documento. ¿Ya? Se va a dividir. Si son $10,000, por así decirlo, y son 5 deudores y de pronto 5 acreedores o 4 acreedores, entonces con referencia a los deudores, esos $10,000 se va a dividir entre los 5. Lo que quiere decir que cada uno de estos deudores le corresponde o tiene como cuota o parte de responsabilidad cada uno a $2,000, ¿cierto? Y si los acreedores también fueran 5, se va a dividir el capital prestado también a $2,000, lo que quiere decir que uno de los acreedores le puede exigir a uno de los deudores que le pague su cuota aparte, ¿no? Decirle más o menos, a ti te corresponde de los 5 deudores que son dividiendo el capital de préstamo, $2,000. A mí como acreedor, tomando en cuenta el monto del capital divisible entre los acreedores, corresponde que me devuelvan mis $2,000. Por tanto, pagame. Es decir, el acreedor puede exigir
cada acreedor a uno de los deudores que cumpla con la obligación. Cumplimiento que lo pueden hacer de forma total o lo pueden hacer de forma parcial. ¿Ya? El que uno de los deudores pague la cuota que le corresponde a favor de uno de los acreedores, libera al que ha pagado, mas no así, no libera a los demás, sino hasta que paguen la cuota que les corresponde. Por eso es que en la gráfica ustedes ven, cada una de esas partes es una obligación independiente de las restantes. Si yo soy uno de los deudores de los 5 que conformamos el grupo deudor y le pago a uno de los acreedores la cuota que me corresponde, yo quedo bajo la figura de la obligación mancomunada, yo quedo liberado. El hecho de que yo haya pagado la parte o la cuota que me corresponde no libera a los otros deudores en tanto estos también no paguen la cuota que les corresponde. A eso quiere decir. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos? En las obligaciones mancomunadas, la obligación tiene un carácter de exigibilidad. Se puede exigir por cada uno de los acreedores a cada uno de los deudores. ¿Qué se exige? El pago. ¿Ya? La insolvencia de uno o de todos los acreedores podría generar por el tiempo que dura el incumplimiento de la obligación la figura de la prescripción. Podría generar. El incumplimiento de la obligación, como ya sabemos, es decir, cuando el acreedor o el deudor no ha cumplido en el término o en el plazo previsto para satisfacer esa obligación, genera la culpa, genera la mora, y la mora genera el proceso de ejecución, la tardanza, el retraso en el cumplimiento, que dicho sea de paso, en la obligación pactada podría haberse suscitado una cláusula penal. Ahora, ¿se puede presumir la mancomunidad? Sí. ¿Cuándo? Cuando consideramos que se ha estipulado en el documento en el que se ha constituido la obligación, ¿sí? Y principalmente cuando advertimos que el monto, la obligación, la prestación debida, como se llama, sea susceptible de división. Cuando sea susceptible de dividir el monto de la obligación, ¿cierto? Podemos presumir que hay mancomunidad. Y si existe mancomunidad, estamos estableciendo de que el objeto de la obligación se puede dividir entre los deudores como cuota o alicuota aparte, y se puede dividir también como cuota que les corresponde a los acreedores. Se presume la mancomunidad, dice, porque la solidaridad importa una regla de excepción, claro, porque estamos presumiendo que va a haber mancomunidad cuando el objeto de la obligación sea divisible. La mancomunidad se presume, y dentro de ella se presume que la división es por partes iguales, la división de la obligación conforme les decía. Ahora, si la prestación, que es objeto de la obligación, es divisible, ¿no ven? Que haya la posibilidad de dividir, lo natural es que los acreedores o los deudores concurran en partes iguales, lo que les acababa de explicar. La facultad que tiene cualquiera de aquellos, hablando de los acreedores, de exigir el total del crédito o el deber de cualquiera de los deudores de hacer un pago íntegro, significan, ¿sí?, un beneficio especial para los acreedores en el primer caso y un especial gravamen para los deudores en el segundo caso. ¿Por qué? Porque si la totalidad de deudores pagan la cuota parte que les corresponde, es decir, pagan la parte que les corresponde, todos al mismo tiempo, la obligación está extinguida, ¿cierto? Está extinguida, por tanto, se les libera de la obligación y las consecuencias derivadas de una obligación. Pero si de los 5 deudores, como les di en el ejemplo, solo paga uno o solo paga 2, la obligación sigue vigente. Lo que se hace es considerar simplemente que se ha hecho un pago parcial, no un pago total, ¿ya? Un pago parcial.
Es de ahí precisamente que nace la característica de la mancomunidad, de las obligaciones mancomunadas. Si bien para hablar de mancomunidad tenemos que analizar y advertir que la obligación sea divisible entre los deudores y también entre los acreedores, y cada uno de estos, como deudores, tienen su parte igual a los demás, tenemos que establecer si estos deudores van a hacer un pago parcial, es decir, un pago individual, 1, 2 o 3, y tenemos que establecer si o van a hacer un pago total de la obligación. ¿Ya? Eso es algo muy importante. ¿Para qué? Para determinar el cumplimiento total de la obligación o el cumplimiento parcial de la obligación. Perfecto. En resumen, entonces, tenemos que las obligaciones mancomunadas van a ser aquellas obligaciones que son susceptibles de dividir la obligación, de dividir el objeto, la prestación debida, entre los acreedores, pero también entre los deudores, reconociéndoles a cada uno una parte en condiciones iguales que les corresponde. ¿Puede existir una presunción de mancomunidad? Puede existir. ¿Cuándo? Cuando el objeto de la prestación sea divisible. Dentro de ello, vamos a poder advertir si va a haber un cumplimiento parcial o va a existir un cumplimiento total. Se va a señalar que hay un cumplimiento parcial cuando 1, 2 o 3, pero no la totalidad de los deudores, pagan la parte que les corresponde a favor de determinados acreedores. Solo unos cuantos han pagado, no todos. A eso se llama cumplimiento parcial. Y le vamos a llamar cumplimiento total cuando todos los deudores pagan en la parte que les corresponde, la cuota que les corresponde. Ante el pago íntegro de la obligación se genera la liberación de la obligación, la extinción de la obligación, así como la liberación de las garantías. Esas van a ser las obligaciones mancomunadas. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones solidarias? Que vienen del principio de la solidaridad. Y para mejor exponer ese tema, como les decía en algún momento, con referencia a esta clase de obligaciones, ¿sí? Un buen ejemplo es el lema de los tres mosqueteros. En las obligaciones solidarias utilizamos el lema de los tres mosqueteros para diferenciar todos para uno y uno para todos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las obligaciones solidarias, ¿sí? O la obligación solidaria, es aquella obligación en la cual hay varios deudores o varios acreedores y la prestación recae sobre un objeto divisible, es decir, se podría dividir, pero por disposición de la ley o por un acuerdo voluntario de las partes, ojo, por disposición de la ley o por un acuerdo voluntario de las partes, cada acreedor puede demandar, ojo, cada acreedor puede demandar y cada deudor puede satisfacer el total de la obligación. Esa es la diferencia con la obligación mancomunada. En la obligación mancomunada, un acreedor puede exigir a un deudor que le pague la cuota o la parte que le corresponde. ¿Sí? En la obligación solidaria, no. ¿Sí? Hay varios deudores como hay varios acreedores. Pero porque la ley dispone así, o por un acuerdo expreso de las partes, quienes de manera voluntaria llegan a acordar una forma de pago, cada acreedor, por decir 5 acreedores, 5 deudores, uno de estos 5 acreedores puede exigir, puede demandar que se le pague la totalidad de la obligación. Y les puede demandar tanto a los 5 como le puede demandar a uno de ellos, al más solvente. Por eso se llama obligación solidaria. Uno puede pagar por todos y dentro de los acreedores uno puede exigir
y recibir por todos, ¿ya? El asunto es cumplir, satisfacer la obligación. De manera que el pago que se efectúe, ¿sí?, de la totalidad, acá no hay cuotas partes. En la obligación solidaria, el pago que haga uno, dos o todos los deudores tiene que ser total. No puede haber pago parcial, ¿ya? Entonces, se debe satisfacer el total de la obligación, de manera que el pago que se realice por un deudor, incluso a cualquiera de los acreedores, extingue la obligación con respecto a todos. ¿Por qué? Porque en la obligación solidaria ese solo deudor no va a pagar solamente la parte que le corresponde, sino va a pagar la totalidad. Y al cumplir con la totalidad de la obligación, no olvidemos que se caracteriza por el principio solidario, ¿no ve?, uno para todos y todos para uno. Al pagar uno solo de ellos o dos la totalidad de la obligación, ese cumplimiento libera también a los otros que no han pagado. Esa es la característica de la obligación o de las obligaciones solidarias, ¿ya? Ejemplo: Aníbal y Braulio, deudores; Camilo, acreedor. Ambos están pagando la totalidad. Si se fijan en la figura, en la imagen, ya no hay la tijerita que está dividiendo. O lo hacen juntos o lo puede hacer uno de ellos. Y si son varios acreedores, cualquiera de los acreedores puede recibir, y previa constancia se dará por concluida, se dará por extinguida la relación en virtud a esa obligación. De ahí que en el ejemplo dice: Aníbal y Braulio son deudores de Camilo de 100.000. La deuda en esta obligación solidaria no se divide en partes o cuotas, no hay eso. De tal modo que Camilo puedes reclamar, ya sea a Aníbal o ya sea a Braulio, que pague la totalidad de la obligación, es decir, los 100.000. Camilo puede, de forma directa, si ve que entre Aníbal y Braulio, Aníbal es más solvente porque tiene buenos inmuebles, tiene buenos carros, tiene buen ingreso, se nota que tiene más dinero, entonces Camilo le puede exigir, bajo la figura de la obligación solidaria, le puede exigir solamente a Aníbal que pague la totalidad de la deuda. Y el pago de la totalidad de la deuda por uno o más de los deudores, lógicamente liberan a todos y extingue la obligación. Ya internamente verán pues los deudores cómo recuperan la parte, o cómo recupera la parte el que ha pagado por todos, ¿cierto? Pero la figura de la obligación solidaria es esa. Bien, a ver. Aquí tenemos las clases, ¿sí? Fíjense bien, por favor. En cuanto a los sujetos, ahí tienen las imágenes. Fundamentalmente, y es preciso aclararlo, la solidaridad es la figura más representativa. La solidaridad es el mecanismo que mejor se utiliza en el ideal de cumplir y perfeccionar un derecho es referente a una obligación. Es el que mejor se utiliza. Por eso que en la gráfica B, pluralidad e independencia de vínculo, unidad de causa, es de carácter excepcional y hay una unidad de prestación. ¿Qué quiere decir esto? Estamos frente a una obligación de sujetos múltiples, es decir, varios deudores, varios acreedores. Y estamos frente a una obligación solidaria, ¿sí? Van a ser solidarios, uno para todos y todos para uno. Acá ya no hay partes, acá ya no hay cuotas para los deudores ni los acreedores. Uno de los deudores puede pagar la totalidad de la obligación.
puede pagar por los otros deudores más. Internamente ya verán cómo recuperan, ¿cierto? Pueden interponer un proceso de repetición, devolución de dineros, qué sé yo. Al acreedor o a los acreedores lo que les interesa, no interesándoles quién paga, si uno de ellos, todos o unos cuantos, pero la totalidad de la obligación. ¿Sí? A eso se conoce, a esto se conoce como obligaciones solidarias. Lo que quiere decir que si la obligación mancomunada tiene como característica ser exactamente divisible, pero también las obligaciones solidarias pueden ser objeto de divisibilidad, salvo que se trate enteramente de obligaciones indivisibles. Veamos las diferencias. Obligaciones solidarias. La obligación solidaria, la solidaridad cesa, ojo, cesa con la muerte del acreedor, fraccionándose el crédito entre sus herederos. ¿Por qué cesa? Porque no olvidemos que en las obligaciones solidarias el objeto de la obligación es indivisible. Pero ante la muerte de uno de los acreedores, ¿cierto? Cesa pues la solidaridad, cesa la indivisibilidad y se fracciona la parte que le hubiera correspondido al acreedor fallecido para entregarlos a sus herederos. ¿Qué ocurre en las obligaciones indivisibles? Lo mismo, no sucede con la indivisibilidad, dice, que no pierde ese aspecto por ser de la propia naturaleza de la obligación. ¿Qué quiere decir? La solidaridad en las obligaciones indivisibles no cesa. Ya, no cesa. ¿Por qué? Porque bajo ese concepto, esa presentación, es que sea, como les digo, es que se ha constituido la obligación. ¿Listo? Se ha constituido la obligación. Ahora, en las obligaciones solidarias, el deudor solidario debe la totalidad de la prestación. Por algo es uno para todos y todos para uno. ¿Cierto? Debe pagar la integridad de la obligación. Cuando se trate de obligaciones indivisibles, es el obligado por el todo, ¿cierto? Pero solo debe su parte. ¿Por qué? Porque no puede, de alguna manera, no ser divisible, mantener el todo. Tercera de las obligaciones solidarias. A pesar de existir, de generar daños y perjuicios, ¿cierto? A pesar de todo ello, se mantiene el carácter solidario. Se mantiene. En cambio, en las obligaciones indivisibles no sucede lo mismo, ¿no? Que se transforme en divisible. ¿Por qué? Porque en estas obligaciones el carácter indivisible está en la naturaleza de la prestación. Ya está en la naturaleza, por eso es que no se puede dividir. Esas son las diferencias como tal. A diferencia de la mancomunidad que vimos, se puede presumir, ¿cierto? Presunción de mancomunidad. En la solidaridad no se presume. En las obligaciones solidarias no se presume. Y conforme dice la diapositiva, la solidaridad no se presume. Solo existe cuando la ley o el título de la obligación de forma expresa así lo determina. ¿Qué quiere decir entonces? Que de forma automática, ¿ya? No podemos aplicar el tipo de solidaridad o de obligación solidaria. No podemos. No podemos presumir, no podemos decir creo que era así. No, para nada. Cuando una obligación se va a constituir con el carácter solidario, ¿cierto?
debe ser elaborado de forma expresa y debe estar en una cláusula respectiva de que la solidaridad no se presume. La solidaridad se soluciona, la solidaridad la toma uno como está. Ante el silencio de las partes, la obligación, ojo, ante el silencio de las partes, la obligación debe considerarse simplemente como mancomunada. ¿Sí? Cuando la parte demandante no ha vertido respuesta alguna ante un traslado, quiere decir eso, se va a consignar que la obligación no se va a tomar como si fuera solidaria, sino más al contrario, como una obligación mancomunada. Es decir, que se va a poder dividir en cuotas. ¿Ok? Bien. Obligaciones de los deudores con modalidades diferentes. Respecto al plazo, dos deudores se han obligado solidariamente frente a un acreedor común el pago de 40.000. ¿Sí? El pago de 40.000. Henry, Javier asumen el pago de 40.000. ¿Cierto? Con un determinado plazo. Han cumplido. Ahora, tanto en las obligaciones mancomunadas como en las obligaciones solidarias, chicos, por las características que estos tienen, hay pues una condición. ¿Sí? Y en base a esa condición podrían darse experiencias interesantes. Por ejemplo, podría darse el caso, dice, que los dos deudores del ejemplo anterior se hubiera obligado frente al acreedor común bajo condiciones distintas. Si esto resultara ser así, no existe motivo para destruir la solidaridad. Estaría la figura clarísima. Ahora, si la obligación estuviera sujeta a distintas condiciones de resolución, mientras ninguna de ellas sea expuesta en la demanda, mientras nada exista contra ella, dice no, se podrá exigir el cumplimiento íntegro de la obligación a cualquiera de los deudores. Esa es una característica de las obligaciones solidarias. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya? Bien. Acción del acreedor en la solidaridad pasiva. El deudor puede dirigirse contra alguno de los deudores o contra todos ellos y que puede hacerlo simultáneo o sucesivamente hasta que cobre el íntegro de la deuda. ¿Qué supone? Que existiendo 5 deudores, uno de ellos ha pagado la totalidad de la cuenta bajo esta figura porque tenía carácter de solidaridad. Ha ido, ha pagado uno de los deudores la totalidad de una obligación y de ninguna manera ese pago libera a los acreedores o a los deudores de cualquier obligación. Tiene que pagarse la totalidad. Pero si los deudores salen y pagan la totalidad, o uno o dos de ellos pagan la totalidad, entonces debe haber una revisión exhaustiva de que la obligación primero ha sido pagada y por tanto se debe liberar de obligación a los deudores. Este precepto explicado así, chicos, responde cabalmente a la verdadera naturaleza jurídica de la solidaridad, vale decir, a la unidad de prestación y demuestra que esta es la garantía personal por excelencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles han sido las formalidades, si vale el término, que van reconociendo a la fecha? Bien. ¿Qué ocurre en caso de muerte de uno de los deudores o un deudor solidario? ¿Sí?
La solidaridad, sea activa o pasiva, eso quiere decir activo el acreedor y pasivo el defensor, no se transmite a los herederos. Ese es un punto muy importante. ¿Sí? Si su causante hubiera de alguna manera dejado un testamento con ayuda de algún hermano, hermana o cosa por el estilo, y no se hubieran censurado que él dejó, ¿cierto? Entonces ese poder, ese mandado podría ser revocado. Por eso es que dice, en este caso, se distingue la obligación solidaria de la indivisible, la cual por su naturaleza obliga a cada uno de los herederos del deudor a responder por el total, por el íntegro, dice, y autoriza a cada uno de los herederos del acreedor a exigir toda la prestación. Lógico, lo hemos visto en el 291 del Código Civil, ¿no? Bien. Entre el acreedor y el deudor, o deudores solidarios sobre la totalidad, el pago que haga uno de ellos a favor de todos, libera a todos. Libera. ¿Ya? Entonces, el que uno de ellos pague todo, automáticamente libera a los otros. Lo que no acontece, lo que no ocurre en el juzgado, en los juzgados y tribunales especiales en materia civil. Cumplida la obligación, chicos, se extingue la misma y se cancela y se levanta toda medida precautoria como hipotecas, gravámenes, anotaciones, pero se libera el inmueble si es que ha sido hipotecado. ¿Ok? Bien, ahí está la extinción de las obligaciones para los acreedores. Si el coacreedor cobra el íntegro de la prestación al deudor común, al mismo tiempo está novando, está compensando, está condonando, está transigiendo. La obligación queda extinguida. Y tal acreedor responde ante los demás coherederos. Ahora, si el coacreedor solidario limita sus actos solamente a su parte, entonces la obligación se extingue únicamente respecto a dicha parte. Esta regla que acabamos de leer es inherente a la solidaridad y ella obedece al hecho de que cada coacreedor es dueño íntegro de la prestación, es decir, total de la prestación. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado al momento de analizar este tema. La consolidación de la solidaridad activa como pasiva opera cuando uno de los acreedores solidarios o uno de los deudores solidarios solo extingue la obligación en la parte que le corresponde al acreedor o al deudor. Es decir, yo acreedor que formo parte de un grupo de 5, consigo por mi lado de ocultas la parte que me corresponde y le pago a uno de los acreedores. Le digo, ¿sabe qué? Yo le pagaré la parte. Y el acreedor, claro, el médico, la enfermera que estaba yendo en su auto, feliz, se da por cumplida con la obligación y ahí viene el problema de las excepciones. ¿Ya? Porque precisamente por esta norma, conversada hace un minutito, esta palabra ha tomado un sentido técnico, ¿ya? En el que pueda evitarse la extinción de la obligación por la figura de la solidaridad. ¿Sí? Son duros para poder iniciar. Cuando todo ha sido sometido a un proceso, ¿cierto? El juez va a dictar una sentencia. Por tanto, la sentencia que dicte el juez en un juicio de cumplimiento de obligación tan solo produce consecuencia entre quienes han intervenido en el proceso y no así contra terceros. La integridad de los codeudores, incluso aquellos que se encontraban dispuestos a ejecutar la obligación cuando el deudor no cumplió con la misma, se convertirán en deudores solidarios. Esas son las características de la mancomunidad y la solidaridad. A ver, estamos por llegar al final, chicos. Por favor, cortaré acá la grabación y en un par de segundos les paso, ¿ok?
Está bien, doctor. Ya.